Dios le bendiga. Si estás mirando este video es porque usted se va a unir a nosotros para nuestro seminario sobre el evangelismo simplificado. En este seminario vamos a tocar varios temas relevantes al evangelismo, pero antes de hacer eso, me gustaría dejarle saber que si usted desea tener las notas o bajar las notas para este seminario, para usted seguir, le voy a pedir que pause este video para que entonces pueda escanear el código QR que está viendo en la pantalla. Después que usted lo escanea, va a recibir un enlace a su tableta, teléfono o su computadora, donde sea es que usted está haciendo esto. También otra forma de conseguir este enlace es también escribiendo o enviando el mensaje, bueno, mejor dicho, la palabra notas, ¿ok? Al 929-305-1400 y eso entonces va a llegar a su celular para poder bajar las notas por ahí. Pero usted puede hacerlo por computadora, por tableta, por celular, donde quiera que cualquier aparato que usted quiera usar. Bajar las notas es un PDF donde usted va a poder usarlo para seguir mientras voy desarrollando este tema. Van a estar llenando los blancos y todos los espacios que están ahí, pero también va a haber otros recursos al final. Y el hecho es que si quiere seguirlos, pausa este video ahora, haga esto y después puede regresar. También, si usted desea dar una aportación, si este seminario y esta conferencia le es de bendición a usted, le pido que use el Zelle o el QuickPay de la iglesia usando el correo electrónico idd3ave@gmail.com. Y entonces, si usted envía esa ofrenda, se agradecería, aunque no es necesario. Quiero que sepa que esto es completamente gratis, pero algunas personas, siempre después que yo doy un seminario, hay personas que usualmente vienen a donde mí y me dicen, ¿y dónde vamos a dar una ofrenda? ¿Y cómo podemos dar una ofrenda? So, yo lo que hago es incluyo la información por si acaso que alguien lo quiera hacer. Esto se está haciendo de gratis, pero si usted desea dar algo, aportación, lo puede hacer a través de Zelle o QuickPay, electrónicamente o digitalmente. Ahora, me gustaría entonces entrar en lo que es el seminario del evangelismo simplificado. Y para comenzar, quiero dejarles saber que en este seminario yo voy a estar contestando cinco preguntas que voy a estar contestando en este seminario. La primera es, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Número dos, ¿por qué debemos evangelizar? Número tres, ¿por qué la mayoría de los cristianos no evangelizan? Número cuatro, ¿qué es el evangelio? Es interesante. Y número cinco, ¿qué habilidades necesito para comunicar el evangelio con sencillez? Estamos hablando del evangelismo simplificado. So, vamos a comenzar y entrar de una vez. Y quiero comenzar con responder la pregunta, ¿qué es el evangelismo? Bueno, si miramos la palabra evangelismo en el griego, vamos a ver que la palabra en griego es euangelizo, ¿ok? Euangelizo. Y esta palabra en griego significa anunciar o proclamar buenas noticias. Y después, más específicamente para nosotros como cristianos, evangelizamos cuando compartimos, cuando comunicamos, cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando proclamamos las buenas nuevas de Jesucristo. So, en otra palabra, cuando nosotros evangelizamos, lo que estamos haciendo es anunciando, proclamando un mensaje. ¿Ok? No es el momento de glosar ciertas palabras, no es el momento de tener ciertas detalles, no, es un anuncio, es una proclamación de un mensaje. Y obviamente esas cosas también se pueden incluir en la presentación, pero si estamos hablando del significado en su forma más sencilla, es nosotros compartiendo, anunciando, proclamando las buenas noticias, las buenas nuevas de quién es Jesús y lo que él ha hecho. Ahora, ya que sabemos qué es el evangelismo, la segunda pregunta que quiero contestar es, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué se debe evangelizar?
Ahora, aunque yo sé que hay muchas personas que puedan decir, bueno, eso es claro porque Jesús dijo que tenemos que ir por todo el mundo, cual eso es verdad y eso es cierto, hay más de una razón que me gustaría compartir con ustedes. Estas no son todas las razones, pero son tres de la más importante en mi opinión. ¿Por qué debemos evangelizar? Número uno, porque salvar almas está en el corazón de Dios. Salvar almas está en el corazón de Dios. Si usted ama a Dios, usted va a amar lo que Él ama. Si usted ama a Dios, usted va a querer agradar el corazón de Dios. Y si cuando se trata de Dios, si las almas están en su corazón, entonces la manera más sencilla de poder agradar y traerle gozo a su corazón es a través de ganar almas para Él. No sé si ustedes se recuerdan de la historia que Jesús dio, tres historias en Lucas capítulo 15, y en cada una de esas historias Él está respondiendo a los ataques de estos líderes religiosos de por qué Él está uniéndose o compartiendo con pecadores. Y él le dice estas tres parábolas, una de una mujer que tiene 10 monedas y pierde una, de un pastor que tiene 100 ovejas y se va una y tiene que ir detrás de ella. Y después la última, que es la más popular y la más famosa, es del hijo pródigo. Cada una de esas parábolas quiere enseñar el corazón del padre. Cuando se trata de la moneda, la mujer encuentra su moneda después de buscar, y ¿qué ella hace? Ella invita a sus amistades y ellos se regocijan. El pastor deja la 99 y va y busca la oveja que estaba perdida, y que dice, también se regocija. Después vemos que el padre del hijo pródigo, cuando él vuelve a casa, él hace una fiesta en celebración de que el hijo regresó de la muerte. Él estaba perdido, ahora está encontrado. Él estaba muerto y ahora está vivo. Y en eso, todas esas parábolas, esas historias nos están enseñando que el Padre se regocija, que Dios se regocija, que el cielo se regocija. Hay fiesta en los cielos cuando una alma se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Está en el corazón de Dios salvar las almas. Ahora, por si acaso que usted también quiere ver esto en la Biblia, mira lo que dice en Ezequiel 33, verso 11. Dile, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ahora, usted puede decir, pastor, ¿qué eso tiene que ver con el evangelismo? Bueno, tiene que ver con el hecho de que estoy diciendo que debemos evangelizar porque las almas están en el corazón de Dios y Él no quiere que perezcan, Él no quiere que se pierdan. Y aunque este verso se encuentra en el Antiguo Testamento, todavía nos revela la naturaleza de Dios, que Él desea que los malvados, que los impíos, que los no salvos se vuelvan de su malos caminos, se vuelvan de su pecado, que ellos puedan arrepentirse y que ellos puedan vivir. Él no desea muerte para el mundo. Dios no mandó a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él, ¿verdad? Nosotros vemos el corazón de Dios en este pasaje. Ahora, también si necesita un verso del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3 y verso 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este verso es uno bien famoso en un pasaje que está hablando de personas que se burlan porque han escuchado y se ha dicho que Jesucristo va a volver otra vez, y ellos se ríen y se burlan diciendo, nosotros hemos estado escuchando eso por tanto tiempo, mira cuánto tiempo ha pasado y mira tanta cosa que ha pasado y tantas veces que se ha dicho y todavía Jesús no ha venido. Y Pedro le quiere dejar saber a ellos, mira, primeramente, un día
es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Si Él no ha llegado todavía, es solamente por una razón. Es porque Él no desea que la gente se pierdan. Él desea que vengan al arrepentimiento. Él está siendo paciente. Él está esperando que este evangelio llegue a los confines de la tierra y que cada persona tenga una oportunidad de poder escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos tener el corazón de Dios en nosotros también para saber que si a Dios no le agrada la muerte del impío, que si a Dios Él está siendo paciente para que los pecadores vuelvan a Él, nosotros también debemos tener ese mismo corazón. Ahora, esa es la primera razón que menciono acerca de por qué debemos evangelizar. ¿Cuál es la segunda? Salvar almas es parte de la misión de Dios. Salvar almas es parte de la misión de Dios. Mira lo que dice en Lucas capítulo 19 y verso 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Juan capítulo 3 verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Qué poderoso, qué poderoso. Nosotros vemos ahí que Dios no es un Dios que se queda quieto. Dios no es un Dios impersonal. Dios no es un Dios que piensa y siente pero no hace nada. ¿Sabe? Algunas veces nosotros decimos, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, pero no hacemos nada para demostrar ese amor. Yo amo a mis hijos, pero no hacemos cosas para demostrar ese amor. Pero Dios no es de esa forma. Dios tiene las almas, las vidas, su creación en su corazón, desea que ellos sean salvos y Él mismo decidió entrar en una misión, y no una misión imposible como Tom Cruise, pero una misión posible, una misión que solo era imposible para el hombre, pero era solamente posible para Dios, y Él decidió entrar a este mundo para poder buscar al pecador, para poder llamarlos al arrepentimiento, y eso, como dijo Pablo, es un dicho fiel y justo de que Jesucristo vino al mundo para salvar los pecadores. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Obviamente Él vino a hacer varias cosas, pero algo central a esa historia es que Él vino para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Dónde estuviéramos nosotros si Dios no hubiera tomado esa misión? Si Él no hubiera dicho, mira, nadie más lo puede hacer, yo voy a ir y voy a enviar a mi Hijo para poder morir por sus pecados y atraerlo otra vez al redil y a la familia de Dios, ¿ok? Nosotros vemos que debemos evangelizar porque salvar almas está en el corazón de Dios. Número 2, porque salvar almas es parte de la misión de Dios. Aquí está el número 3. Salvar almas es un mandato de Dios. Y aquí es donde entra lo que muchos saben y han escuchado. Mateo 28, 19. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. All right. Eso lo que leímos ahora son versos que están en el contexto de la gran comisión. Jesús resucita de entre los muertos. Él dura 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. Y en esos días Él le dice a ellos que ellos tienen un mandato. No es una gran sugerencia, no es una gran opinión, es esto es una misión, ¿ok? All right. Esto es
esto es algo que nosotros, es una gran comisión, algo que debemos de hacer. Y entonces le dice que tenemos que entrar a todo el mundo y predicarle a toda la criatura, tenemos a todas personas y tenemos que hacer discípulos de las naciones, ¿ok? Porque Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra y entonces Él nos está enviando. Y esto no es algo para el evangelista solamente. Esto no es algo para el cristiano profesional. Esto no es algo para el pastor general de una iglesia. Esto es algo para cada cristiano. No importa si usted tiene un día de recién convertido o tiene 20 años sirviéndole al Señor. Todos somos llamados a hacer la gran comisión. No importa si tenemos 10 años o si tenemos 100 años. Todos somos llamados, si somos cristianos, si tenemos a Cristo por dentro, si Él nos salvó y nos lavó con su sangre, somos llamados a ir a todo el mundo, a ser discípulos a las naciones, a predicar este evangelio a toda criatura. Esto es algo que debería estar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros entremos, debemos ser luz en medio de la tiniebla. Debemos ser personas que están influenciando nuestra sociedad. No para nosotros tener un nombre, no para nosotros hacer un reino para nosotros, pero para poder establecer y expandir el reino de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros somos como un ejército que donde quiera que estemos, nosotros estamos ahí con una misión en mente, que por eso es que yo cuando estoy entre amigos o si estoy en un trabajo y estoy entre compañeros de trabajo, me tengo que comportar de cierta manera, tengo que vivir de cierta manera, porque esto no se trata de mí. Cuando estoy entre mi familia, esto no se trata de mí, aunque me quieran ofender, aunque quieran hablar de mi fe, aunque quieran hacerme o tentarme para pecar y mentir o engañar o hacer cosas, no lo puedo hacer porque tengo una misión, y la misión es de que tengo que representar a Cristo, hablar de Cristo, compartir a Cristo y traer las almas a Jesucristo. Son razones por el cual debemos evangelizar. Ok, próxima pregunta. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no evangeliza? Si es cierto que las almas están en el corazón de Dios, y si yo amo a Dios, quiero amar lo que Él ama, ¿verdad? Si es cierto que la misión de Dios mismo es salvar las almas, si es cierto que Él me mandó en una gran comisión de ir a buscar esas almas, salvar esas vidas a través de ese mensaje, la pregunta es ¿por qué no se hace? Y yo creo que se puede decir varias razones. Una de esas razones que la gente no lo hacen es por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Hay personas que sienten que ellos no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Como no tienen muchos versos memorizados, no tienen mucho conocimiento de la Biblia, ellos se sienten descualificados o inadecuados para poder hablarle a otros acerca de Jesucristo. Pero le quiero decir que si usted se siente de esa forma, si usted se siente de esa manera, que usted no piense que no puede evangelizar. Vamos a ver una de las preguntas, ¿qué usted sí puede hacer? Si no tiene mucho conocimiento, si no tiene mucho tiempo en el evangelio, que todavía hay cosas que usted sí puede hacer para poder atraer las vidas a Jesús. Otra razón que muchas personas no evangelizan es por falta de confianza. Ay, es que no me siento preparado. Ay, es que yo tengo temor. Ay, es que me siento nervioso. No tienen confianza. Otros es por falta de tiempo. Ay, es que tú sabes, yo estoy tan ocupado, yo estoy haciendo tantas cosas y yo sé que las almas están alrededor de mí, pero siempre estoy en movimiento. No tengo el tiempo para, tú sabes, porque si voy a predicarle una alma, me gusta sentarme con ellos, quiero explicarle con calma, y entonces se ponen en la cabeza que evangelizar significa que tiene que tomar mucho tiempo, cuando la verdad es que se puede evangelizar con poco tiempo y también con mucho tiempo. El hecho es, algunas personas deciden no evangelizar por falta de conocimiento, falta de confianza, falta de tiempo y mira otro, falta de preocupación. En verdad,
ellos ya están salvos. Ellos ya han recibido la compasión, misericordia de Dios y se sienten contentos y conformados en su posición. Esto me recuerda a una visión que tuvo un gran líder de los tiempos de antes, William Booth, que fue uno de los fundadores del Ejército de Salvación, The Salvation Army. Y él tuvo una visión, y en esa visión él vio cómo había una persona que se estaba hundiendo en el mar, y en el mar la agua, había tempestad, la agua estaban subiendo y bajando, había trueno, había tormenta, pero en la distancia él vio que había una roca y que había gente en esa roca. Y entonces esa persona es ayudado y es sacado de la agua, y ellos cuando esa persona sale, la persona ve, en esta visión, él ve que la gente en esa roca están riéndose, están sentados, están andando en su vida normal. Y cuando él mira para atrás al mar, él ve tantas almas y vidas que están clamando, que se están hundiendo, que se están muriendo en la agua. Pero aquí están la gente seguros en una roca, pero no le está extendiendo la mano. Y en esa visión, William Booth entendió el mensaje que la iglesia, que ya fue redimido y fue rescatado, estaban cómodos y estaban contentos y estaban muy ocupados con su vida, que ya no les preocupaba las almas que se estaban hundiendo. Y por lo tanto es importante que si nosotros de verdad amamos a Cristo, que nosotros amemos lo que Él ama y que nos preocupemos por lo que está en su corazón. También la mayoría de los cristianos no evangelizan por miedo al rechazo, miedo a la persecución, miedo al fracaso. Eh, Evangelizar es algo que sí hay riesgos. En el país donde nosotros vivimos en este momento, o de donde yo vivo en este momento en los Estados Unidos, no hay tanta persecución en el sentido físico como lo hay en otros países. Países musulmanes, países tal vez alrededor de otras ideologías o religiones que son un poco antagonistas y hostil al cristianismo, donde allá si usted se convierte, lo más probable es que tu propia familia se va a deshacer de ti, te pueden matar, y lo verán como algo bueno hacerlo por convertirte a una religión como el cristianismo. So, la gente tiene que estar bien serio con su compromiso y de creer que de verdad este Jesús es el único camino a Dios. Y entonces, pero en este país no tenemos ese tipo de persecución, aunque puede haber excepciones en diferentes lugares, pero en verdad la persecución que uno aquí experimenta usualmente es más un rechazo social, es más que la gente, usted no le agrade a ellos, es más que el enemigo dentro de estas personas, usted le irrite esos demonios dentro de la gente, y ellos no quieran saber de ti, y posiblemente te griten, posiblemente te maldigan, posiblemente te rechacen, posiblemente hablen mal de ti, posiblemente busquen formas de poder dañar tu testimonio o tu reputación. So, tenemos esos riesgos. Mira los cristianos que por su principio bíblico tal vez no le quiere hacer un pastel, ¿verdad? Para una boda homosexual, y entonces ellos usan las leyes y el gobierno y demandan a estos cristianos hasta que ellos pierden todo su dinero porque no pueden seguir con todos los biles legales y entonces con los gastos legales. So, hay formas que el mundo busca hacer estas cosas, pero le voy a decir algo. Cuando nosotros somos perseguidos por Jesús y sufrimos por Él y para Él, hay bendición que también viene para nuestra vida.
Y Jesús aún lo dijo en lo que se llama en el cristianismo las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Y él dijo, bienaventurados son los que son perseguidos por el reino de Dios, porque de ellos son por el reino de Dios, ¿verdad? Y vemos que él los llama bendecidos, ¿ok? Los llama bendecidos. Lo que profetizan, lo que, porque nosotros nos parecemos a los profetas, como nos parecemos a aquellos que han sido perseguidos en los tiempos de antes para el Señor. Y entonces, y él nos dice ahí, bienaventurados son los que son perseguidos, porque de ellos son el reino de Dios. Cuando nosotros sufrimos, nos estamos identificando con nuestro Jesús, que también por hablar la verdad, él también sufrió persecución. Él también fue matado injustamente, aunque era plan de Dios para la salvación de los hombres, porque Dios sabe cómo tomar lo que el hombre hace para mal y convertirlo en un bien para nosotros. Pero el hecho es que el rechazo es algo que tenemos que arriesgar. Ser perseguido es algo que tenemos que arriesgar. El fracasar, el no ser exitoso en convertir una alma. Tú sabes, algunas personas desean tanto de que la gente, que uno les caiga bien a ellos y que no los rechacen, que ellos prefieren no hablar la verdad. Pero le digo, cuando nosotros hacemos eso y no compartimos el evangelio completo, cual vamos a hablar de la esencia del evangelio en un momento, eso no es amor. Eso no es amor. Y por eso es que algo que aprendí de un evangelista llamado Ray Comfort, él dice que la respuesta a todas estas razones es el amor. El amor es la respuesta a todas estas razones que tenemos aquí por no evangelizar. Si tenemos amor por Dios y tenemos amor por las almas, eso nos va a ayudar a nosotros con vencer y en luz o en frente del temor, como quiera predicar este evangelio. Y él usa la ilustración de un niño que está caminando sobre hielo y de repente el hielo se rompe y el niño cae adentro en esa agua, esas temperaturas que pueden matar a una persona. Y él dice, si usted estuviera caminando y viera a un niño de 5 años caer en esa agua, usted no entraría y arriesgara su vida para salvar a ese niño. ¿No sería una reacción automática de ver cómo ayudarlo? Y él dijo, ¿por qué usted arriesgaría tu vida para salvar a ese niño sabiendo que es posible que usted mismo muera? Y él dijo, la respuesta es el amor. Cuando uno ama, uno arriesga. Cuando uno ama, uno está disponible a ponerse vulnerable para que otra persona pueda conocer el amor que nosotros ahora recibimos y experimentamos en el Señor Jesucristo. Cuando uno ama, el amor te hace hacer cosas que cuando no hay amor, usted no lo hace. No es esa la razón que alguna gente en el mundo dice, tú sabes, el amor es ciego, o el amor enciega a la gente. Y por eso es que uno ve muchachos o jóvenes o personas que se enamoran, que están dispuestos, mira, se vuelven locos cuando están enamorados de una persona, ¿verdad? Y hacen cosas que tal vez si estuvieran en su juicio cabal no lo hicieran, pero el amor, la pasión lo motiva a hacer esta cosa y arriesgarse y serse vulnerable y aún vencer el temor al rechazo, porque lo que está al frente de ellos le atrae tanto. Y lo mismo sucede cuando se trata de evangelizar. Si a usted no le mueve, si a usted no hay compasión, si en usted no hay un deseo de alcanzar las almas, es posible que hay una falta de amor en usted. Sea amor para Dios o sea amor por las almas. Y lo bueno es que nosotros podemos siempre pedirle al Señor que nos dé ese amor, porque Juan aún nos dice en una de sus epístolas que nosotros amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Si nosotros queremos dar, tenemos que recibir, tenemos que experimentar ese amor. Y le voy a decir algo, algunas veces lo que falta es solamente dar el primer paso para poder evangelizar. ¿Ok? Y yo tal vez en otro momento le comparto experiencias que yo mismo he tenido, pero
cuando uno comienza a evangelizar, yo me he encontrado en momentos así donde me siento frío, me siento que tengo tiempo, que como que no le hablo a las almas, que estoy más enfocado en proveer a mi casa, en pastorear y hacer diferentes cosas. Pero cuando yo comienzo a hablarle a las vidas de Jesucristo, cuando comienzo a hablar de mi amado, cuando comienzo a hablar del Cristo que me salvó del infierno y me lavó de mis pecados y me libertó de la depresión y me sanó de mis enfermedades, que el Cristo que hasta el día de hoy tiene paciencia conmigo, me tolera, me levanta, me edifica. Cuando yo comienzo a hablar en las vidas de lo que Jesús ha hecho por mí y quién Él es, ese amor se enciende otra vez, porque algunas veces eso es lo único que uno le falta, comenzar a hacerlo y después el amor se comienza a desarrollar. Déjame hacerle la exhortación. Si usted es uno de los cristianos que no evangeliza, le quiero exhortar a que comience a orarle al Señor por más amor por Él y amor por las almas. Pero cuando evangelicemos es importante saber qué vamos a hablar. Y lo que debemos predicar es el evangelio. Y la pregunta es, ¿qué es el evangelio? Y sabe, usted tal vez piensa que esta pregunta es sencilla y no hay razón por hablar de este tema. Pero déjame decir, número uno, si yo, y yo lo he hecho, y por eso yo puedo decirlo, ya esto es de experiencia. Si uno le pregunta a la mayoría de cristianos, personas nuevas y aún personas que tienen años, muchos de ellos, usted le pregunta qué es el evangelio y la mayoría no les pueden dar una respuesta sencilla, resumida o preciso. Ellos dicen tal vez anécdotas del amor de Dios y de cosas que Dios ha hecho, pero no te pueden definir qué es el evangelio o cuál es el mensaje central del evangelio, qué es lo que tiene que ver el evangelio con nosotros, ¿verdad? Y eso es triste. Número uno, hay personas que no saben exactamente qué es el evangelio, pero después hay otras personas que cuando evangelizan, en vez de predicar el evangelio, están predicando religión. ¿Qué quiero decir con eso? Yo he estado y he visto personas ponen una bocina afuera o comienzan a vocear en la esquina, cual déjame decir que yo he hecho las dos cosas, ¿ok? Ha puesto bocina y he gritado en la calle, yo he evangelizado en los trenes, yo he evangelizado en muchos lugares, ¿ok? Pero ellos comienzan a predicar acerca de la iglesia, acerca de si la mujer se debe poner pantalones o no, acerca si la mujer se debe pintar el pelo o ponerse joyas o jewelry, prendas, cosas así. Comienzan a hablar de temas que de verdad, si se va a hablar, es mejor hablar esos temas entre el pueblo de Dios. Porque cuando estamos predicándole a la gente que no conocen de Dios, hay que hablarle el evangelio. ¿Ok? Y obviamente cuando uno habla del evangelio hay otras cosas que también está conectado con eso, que lo vamos a ver en un momento, que también es importante. Pero el hecho es, le exhorto, cuando usted predique de Cristo, no predique religión, no predique dogmas de hombre, no predique cosas que son temas que debería ser discutido, dialogado, hablado entre personas en la iglesia. Hay que dar el mensaje sencillo, el mensaje esencial acerca de Jesucristo. Ok, vamos a hablar de qué es el evangelio. Y la primera respuesta que voy a poner aquí, tal vez usted va a decir, espérate, eso no es evangelio. Pero le voy a decir por qué es importante cuando uno predica el evangelio, por qué incluirlo. Cuando uno va a predicar el evangelio, ok, hay muchas opiniones sobre qué es el verdadero evangelio o cuál es el mensaje completo del evangelio. Y no quiero abordar ahora mismo sobre este debate, ¿ok? Pero sí quiero compartir lo que considero elementos esenciales del mensaje del evangelio. Y la primera parte o principio, cuando uno predica el evangelio, que es bueno hablar, es acerca de la ley, el pecado y el infierno. Ok, ay.
Pero espérate. Pastor, ¿no es cierto que la palabra evangelio significa buenas noticias? Y la respuesta es claro que sí. Son buenas noticias. Entonces, ¿por qué me está hablando acerca de la ley y del pecado y del infierno? Eso no suena como buena noticia, eso suena como mala noticia. Y también usted está correcto. Pero déjame decirle por qué es importante hablar de esta mala noticia antes de hablar de la buena noticia. Y es porque la mala noticia abren el camino a las buenas noticias. Y un ejemplo que a mí me gusta usar es si usted va al doctor y el doctor te dice, mira, yo tengo este remedio para ti. Yo quiero que comiences a usarlo, quiero que comiences a beberlo, tomarlo, lo que sea. Y quiero que lo haga 3 veces al día y que haga esto y te da instrucciones. Pero no te explica por qué tú necesitas ese remedio. Usted va a estar confundido. Pero espérate, ¿por qué tú me estás dando ese remedio? ¿Algo está mal conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tú viste? ¿Qué tú sabes? Estoy diagnosticado con algo que no me han dicho. En vez del remedio ser buena noticia para ti, va a ser mala noticia. Porque no te ha expuesto a la necesidad para el remedio. También Ray Comfort, este evangelista que ha mencionado anteriormente y lo va a mencionar otra vez ahorita, él habla de una persona que está en un avión y que en ese avión nosotros, las azafatas nos dicen a nosotros cómo ponernos el cinturón y que si el avión hace esto, lo que sea que pasa, entonces nosotros podemos saber cómo escapar o salvarnos por lo menos. Pero él menciona que algunas veces uno usualmente ignora esa cosa. Uno ignora esas instrucciones, solamente quiere que uno lo diga. Pero si de repente hay una explosión, ¿verdad? Si hay una explosión y hay que tirarse de un avión, uno va a querer una paracaídas, ¿verdad? A parachute, una paracaídas. Pero imagínese si yo le digo a usted, mira, el avión está bajando y usted se tira por el avión sin una paracaídas. Usted se va a morir. Usted está saliendo sin ninguna información, sin ninguna instrucción. Pero si usted escucha las instrucciones, ahora usted me va a poner atención, porque usted está viendo el riesgo, usted está viendo las consecuencias de que si usted no hace algo y no se pone esa paracaídas, usted va a terminar pereciendo con este avión. Y entonces, si uno, esta ilustración, y yo lo dije parafraseando y tal vez lo dañé un poco, pero usted lo puede ver en su canal de YouTube, todo esto. Pero el hecho es, lo mismo se aplica al predicar el evangelio. ¿Cómo así? Antes de nosotros hablar de que Jesús salva, de que Jesús tiene perdón para tus pecados, que Jesús, antes de hablar de las buenas nuevas, de quién es Jesús y qué Él ha hecho, es importante preparar el camino, a dejarle saber a las personas, nosotros hemos pecado en contra de Dios. Nosotros hemos ofendido al Dios de los cielos. Nosotros hemos quebrantado sus mandamientos. Y esos mandamientos va a causar que nosotros estemos apartados de Dios y terminemos en un lugar de castigo por una eternidad separado de Él. Y entonces, si usted ha pecado en contra de Dios, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué solución hay? Porque usted tampoco se puede salvar a ti mismo. Usted no puede hacer suficientes buenas obras para cubrir sus pecados o para ganarse el cielo. ¿Qué usted va a hacer? Y entonces, después que uno tiene la conciencia del pecado y tiene la conciencia de la ley, según Romano, parte de la ley o el propósito de la ley es también traer conocimiento de pecado, ¿verdad? Según Gálatas también la ley debería ser como un tutor de llevarnos a Cristo. El hecho es importante preparar el terreno, remover las excusas, remover las piedras del terreno para poder sembrar la semilla
del evangelio, de las buenas nuevas, de la palabra de Dios. So, cuando uno va a presentar el evangelio, es importante saber cómo hablar acerca de la ley. Y no estoy diciendo que usted vaya y se pare a decirle, ustedes son pecadores, se van para el infierno todito, ustedes son hijos del diablo. No le estoy diciendo que hagan eso, que aunque hay algunos que lo han hecho, si les funciona, ya eso son ellos, pero también le digo que si el mundo le tira piedra, también usted se ganó eso de cierta forma, ¿ok? Pero el hecho es, y no estoy diciendo que nosotros suavicemos o le echemos azúcar a la predicación, pero hay maneras también que uno puede decir las mismas cosas, ¿ok? So, anyways, el hecho es, la mala noticia prepara el camino para la buena noticia, ¿ok? ¿Qué es el evangelio o cuál es el elemento esencial del evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Al centro del evangelio está la vida, muerte y resurrección de Cristo. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, versos 3 al 5. Porque yo les entregué en primer lugar, nota, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque fue sepultado y que resucitó, o que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. So, nosotros podemos ver aquí que cuando Pablo recibió el mensaje del evangelio, lo primordial, lo esencial del mensaje del evangelio era predicar acerca de Jesucristo muerto y que murió según las Escrituras, que fue sepultado según las Escrituras y que resucitó y se apareció a sus discípulos. Habló primero ahí de Pedro o Cefas, y después hay una lista de otras personas. El hecho es que el centro del evangelio, cuando lo estamos presentando a la gente, es hablarle de Cristo. Cristo es el mensaje del evangelio. No nuestra religión, no la ropa, no lo exterior. No estoy diciendo que esas cosas no importan. Lo que estoy diciendo, cuando estamos evangelizando, cuando estamos anunciando, proclamando, repitiendo un anuncio de buena noticia, debemos enfocarnos en la buena noticia, y esa es la persona de Cristo. Debemos hablar de cómo Él vivió. Debemos hablar de cómo Él murió. Debemos hablar de cómo Él resucitó, por qué Él tuvo que morir y qué sucedió cuando resucitó. Esas cosas son la esencia del mensaje del evangelio. Nosotros no somos salvos a través de la ropa. Nosotros no somos salvos a través de no fumar. Nosotros no somos salvos a través de parar de hacer esto o seguir haciendo una cosa. Nosotros somos salvos si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor. So, cuando se presenta el evangelio, hay que primero preparar el terreno, ¿okay? Abrir el camino como Juan el Bautista. Eso me vino ahora fresquito, bien fresco. Antes de que llegó Cristo a predicar su mensaje, había un Juan el Bautista hablando, arrepiéntense, ¿ok? Y hablando de los pecados. Y él abrió el camino para el mensaje que Jesús iba a traer. Okay, cual también comenzaba con las palabras arrepentimiento, pero según Marcos 1:15, cuando Cristo comenzó a predicar, él hablaba de que se arrepienten y crean las buenas noticias, ¿ok? El mensaje acerca de la persona de Jesús comienza con un Juan el Bautista. Usted y yo estamos aquí para abrir camino para que Cristo salve. Amén. Es importante que cuando comuniquemos el evangelio, abramos el camino, usando la ley,
hablando del pecado, hablando del infierno, pero, y déjame decir, no tiene que hacerlo todo en el orden que le estoy mencionando, ¿ok? Solamente le estoy hablando de las cosas esenciales. Usted decide y usted es dirigido por el Señor en qué combinación, en qué manera usted hace esa mezcla, ¿ok? Algunas personas hacen sus tacos, y le ponen la carne, después le ponen el queso, después la lechuga, después los otros toppings arriba. Hay otra persona que le ponen primero tal vez la lechuga, después la carne, después el queso, usted decide, pero mientras tenga los elementos correctos adentro es lo importante. Nosotros debemos presentar la mala noticia en una forma. Debemos hablar de la muerte y la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y después también debemos hablar de lo que Dios ofrece a través de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué ofrece Dios? Aunque yo tengo estos versos aquí, no los voy a leer todito, pero ahí están las referencias para que usted pueda ir y mirar estos versos usted mismo. Pero ¿qué ofrece Dios a través de Cristo para aquellos que se arrepientan y creen en Jesús? Número uno, Él ofrece vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es solamente vivir con Dios en el cielo después que morimos. La vida eterna no comienza cuando nosotros morimos. La vida eterna comienza ahora. Según Juan capítulo 17, verso 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y conozcan a que te he enviado. Y esa palabra de conocer, está hablando de conocer íntimo. Está hablando de un conocer de experiencia. Y entonces, en otras palabras, vida eterna es una relación con Dios. Piénsalo así. Si la muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios, la vida eterna es cuando tenemos unión con Dios. Uso esta ilustración muchas veces cuando explico esto. Piensa en un aperitivo como una televisión, ¿verdad? La televisión tiene todo las partes para poder enseñar una imagen, ¿verdad? En la pantalla. Pero al menos que tú lo conectes a un enchufe, a una corriente, ¿verdad? Esa televisión no va a demostrar nada. Mientras está desconectado, la televisión está muerta, ¿verdad? No demuestra la imagen que debe mostrar, aunque tiene todas las partes para poder hacerlo, pero no va a funcionar. De una vez que uno le conecta y recibe esa corriente, recibe ese poder, recibe esa vida, esa televisión enciende y demuestra una imagen. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos apartados de Jesucristo, estamos muertos, aunque estamos caminando vivos físicamente, pero espiritualmente, internamente estamos muertos. Pero en el momento que recibimos a Cristo, esa conexión se hace, y cuando se hace esa conexión recibimos la vida de Dios. Cuando recibimos esa vida, comenzamos a enseñar la imagen, somos conformados a la imagen de Jesucristo. La vida eterna es una conexión eterna, es una relación eterna, es una intimidad eterna que entonces toma otra dimensión cuando morimos físicamente. ¿Okay? La vida eterna es una persona y es Dios, es Cristo. La vida eterna es una relación y la vida eterna es una condición, ¿verdad? Y después cuando morimos nosotros lo experimentamos. Vemos que a través de recibir a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, recibimos vida eterna, recibimos perdón de pecados, recibimos adopción familiar. Yo estaba hablando de eso recientemente en mi iglesia. En el tiempo de Pablo, cuando alguien era adoptado, esa persona, todo su pasado se extinguía, se removía. Y esa persona recibía, ese niño, hijo o hija, recibía una nueva identidad
conectado a la nueva familia y el nuevo padre que lo estaba adoptando. Ahora su nombre estaba arraigado al nuevo nombre de esa familia. Ahora la herencia que le pertenece a los hijos de esa familia, ahora también le pertenece a ese hijo o hija que fue adoptado. La adopción en ese tiempo no es como la adopción hoy en día, donde una persona, si después de un año el muchacho le cae mal o no le gusta ya, lo manda para atrás al sistema de foster care. No, en ese tiempo esto era algo de vida, y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y su Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y nuestro espíritu clama Abba Padre. Llamamos a Dios nuestro Abba, nuestro papá, nuestro padre. Y entonces ese es el espíritu, es el espíritu de adopción, y Él nos adopta, nos trae a su familia y nos hace coherederos con Cristo. ¿Qué ofrece Dios a través de Cristo? La vida eterna, perdón de pecado, adopción familiar, nueva creación, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 habla de que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, y mirad, todo es hecho nuevo. ¿Qué más recibimos? Morada por el Espíritu Santo. Nosotros somos templos ahora del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Dios mismo. Usted tiene que pensar en eso. En el Antiguo Testamento la gente no podía ni entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Solamente un hombre, y eso es una vez al año, lo podía hacer, y tenía que hacer rituales y matar animales y tener sangre y tanta cosa para entrar. Pero cuando Cristo murió, el velo que nos separaba entre nosotros y Dios fue rasgado, y ahora Dios no es que tenemos que llegar a Él, sino Él llega a nosotros. Mira, Dios dejó su trono y vino y se hizo hombre, y después que Él se fue, también nos manda el Espíritu Santo, y Dios mismo es el que mora en nosotros. Qué privilegio del nuevo pacto. Y también, según Ezequiel, recibimos un nuevo corazón. Él habla acerca del corazón de piedra siendo convertido en un corazón de carne. Un corazón de piedra representa el corazón de pecado endurecido, que resiste la voz de Dios, resiste los mandamientos de Dios, resiste la presencia de Dios, resiste la guianza de Dios. Pero un corazón de carne refleja un corazón que puede ser tocado, un corazón que puede ser movido por Dios, un corazón que está consciente, que está sensible a las cosas espirituales. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos da su Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón, un corazón que ahora ama a Dios y quiere lo que Dios quiere, y ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Nosotros vemos, cuando hablamos del evangelio, debemos hablar acerca de la ley, el pecado y el infierno. Debemos hablar de la vida, la muerte, la resurrección. Debemos hablar de lo que Dios ofrece a través de Cristo. ¿Y qué más? Este es el último elemento esencial. Debemos hablar también de una respuesta adecuada a quién es Jesús y lo que Él hizo. ¿Ok? Una respuesta adecuada. Y lo que yo quiero decir con eso es que si nosotros estamos presentando el evangelio, nosotros también deseamos que la gente respondan al evangelio, y debemos dejarles saber cómo se debe responder al evangelio. Yo sé que hay predicadores que dicen solamente comparte el evangelio, comparte el mensaje y deja que Dios haga su trabajo, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, y Él va a mover a las personas a orar o a hacer lo que tienen que hacer. Pero nosotros también, Jesús mismo, Juan el Bautista habló arrepentíos. Jesús dijo arrepentíos y creer. Pedro en el día de Pentecostés habló de arrepentirse y de bautizarse. Hay que ver una respuesta al mensaje del evangelio. No hay tal cosa como ser neutral al mensaje de las buenas nuevas. No hay tal cosa como una persona diciendo déjame esperar hasta mañana porque yo tengo que organizar mi vida, tengo que dejar esto, lo otro. No. Una decisión a no obedecer a Dios ya es una decisión. Una decisión de esperar es una decisión. No hay un lugar central donde uno puede estar. Ahora, eso no significa que debemos empujar a la gente a una decisión.
Eso no significa que debemos manipular la gente a una decisión. Hay gente que hablan del infierno, pero eso es una manera de poder manipular y forzar a la persona. Tú no sabes, varón, si tú sales por esa puerta te va a morir. Ahora, déjame decir, tal vez hay momentos que Dios te pueda poner eso en el corazón porque de verdad ese sentir está en ti, que Dios lo está poniendo y puede haber un riesgo y Dios te está dando una palabra de profética o te está dejando sentir. Pero el hecho es que nosotros no deberíamos usar tácticas de manipulación. Debemos ser personas que saben persuadir, pero cuando persuadimos con la intención de que el Espíritu Santo es el que haga la obra en la persona. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien predica y hay cristianos que le dicen a la persona que está visitando, mira, vete al frente, tienes que ir al frente, tienes que, y empujan a esa persona ahí al frente para entregar su vida a Jesús. Eso no funciona, porque la persona tal vez vaya al frente para complacerte a ti y complacer al predicador y para que se tome video y foto de que alguien subió al frente, pero eso no significa que la obra de salvación se hizo en esa persona. Tiene que ser el Espíritu Santo, pero cuando presentamos el Evangelio hay que decirle cuál es la manera apropiada de responder al mensaje del Evangelio, a este mensaje de lo que Jesús hizo y quién Él es. Y entonces, ¿qué le queremos decir? Hay que arrepentirse. Según el Nuevo Testamento, la palabra griega es metanoia, pero en el Antiguo Testamento habla también de retornarse o volverse. El hecho es de que debemos arrepentirnos en el sentido de que debemos cambiar nuestra mente de pensar sobre el pecado, sobre Dios, ¿verdad? Debemos dar una vuelta y darle la espalda al mundo y entregar nuestra vida a Dios, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de vida. ¿Ok? Hay que arrepentir y también hay que tener fe. Hay que creerle a Dios. Y esto no es solamente creer información. Esto es una confianza, una dependencia sobre la persona y la obra de Jesucristo. Es una convicción. ¿Qué dice Hebreo capítulo 11 y verso 1? Que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que tener fe, hay que arrepentirse y hay que entregarse a Jesucristo. Por eso habla Pablo de confesar a Cristo como Señor. Cuando tú tienes un Señor, usted está admitiendo, yo ya no me rijo yo, tengo a alguien por encima de mí. Okay. Tengo a alguien que debería estar en el trono de mi corazón. Cuando uno presenta el Evangelio, estos 4 elementos deberían estar en alguna forma mezclados allá adentro, ¿ok? Y obviamente, dependiendo de cuánto tiempo tú tengas, tal vez lo va a hacer de una forma u otra, pero si usted hace esto y incluye estos elementos, usted va a estar presentando un evangelio completo. Ahora, yo sé que hay denominaciones y cosas del evangelio completo que habla de que, Jesús sana, Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza, Jesús santifica, Jesús viene otra vez, ¿ok? Esas cosas también son parte del evangelio, pero yo estoy hablando de la cosa esencial, los elementos esenciales para la salvación, ¿ok? Hablar de la ley, el infierno, el pecado, hablar de lo que Cristo hizo, su vida, su muerte, su resurrección, hablar acerca de cómo nosotros debemos responder, ¿verdad? Una respuesta adecuada. Todas estas cosas y también qué es lo que Dios ofrece, ¿verdad? ¿Qué Dios ofrece? Pero una de las cosas que es importante saber, y ya esta es la última parte de este seminario, cuando vamos a presentar el Evangelio, es mi opinión que debemos desarrollar y practicar o tener ciertas habilidades. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Qué habilidades necesito para comunicar el evangelio con sencillez? Recuerda que el propósito de este seminario es hablar o comunicar, el evangelizar simplificado. ¿Cómo podemos hacerlo con sencillez? Lo primero que yo creo que debemos desarrollar, ¿verdad? Es el saber compartir un testimonio personal. Ahora, antes de que yo hable acerca de compartir el testimonio, déjame decir que hay una diferencia entre un don y una habilidad. Un don es algo que Dios te dio o algo con la cual usted nace.
Una habilidad es algo que puedes desarrollar o perfeccionar si tienes conocimiento, práctica y tienes entrenamiento, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque para comunicar el evangelio es posible que usted no tenga ciertos dones, pero todavía hay habilidades que usted sí puede desarrollar. Hay personas que piensan, bueno, yo no soy tan talentoso o tengo los dones que tiene fulano. Cuando yo predico, esto no sucede. Yo no sé hablar de esa forma. Yo no sé orar de esa forma. No, 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 no. Usted no tiene que ser evangelista para poder evangelizar. Ya vimos que Dios nos mandó a todos predicar el evangelio, a ser discípulos de las naciones. Pero sí, para evangelizar hay habilidades que todos podemos hacer y desarrollar y perfeccionar. Y los que tienen dones, tal vez esto va a ser más fácil para ellos. Tal vez va a haber una gracia especial para ellos. Yo no soy un evangelista, pero yo me gusta evangelizar. Y yo he visto la diferencia entre yo evangelizar con unción, ¿ok? Estoy hablando con unción, y que venga un evangelista que tiene llamado y predica con unción también, y los resultados son de noche y día. ¿Ok? Yo sé cómo predicar con unción a las almas y que se han tocado, impactado. Algunos han llorado, algunos vienen entregándose a Cristo. Yo he visto Dios tocar vidas así. Pero cuando he visto gente que tienen llamado evangelista, yo también he visto como multitudes ponen atención y vienen a Cristo. Yo entiendo esa dinámica, pero eso no me para de poder predicar el evangelio y desarrollar estas habilidades. En inglés lo llamaría skills. Okay, there's a difference between a gift and a skill. Okay, un don y una habilidad. Vamos a ver qué habilidades podemos desarrollar para poder comunicar el evangelio con sencillez, saber compartir un testimonio personal, ¿ok? Usted no necesita saber toda la Biblia, tener 100 versos memorizados, conocer de Génesis a Apocalipsis para poder compartir tu testimonio. Un testimonio es tu historia, es tu historia de quién era usted, de qué Dios hizo por ti y cómo tu vida ha cambiado. 3 cosas. ¿Quién era usted? ¿Qué Dios hizo? Y cómo tu vida ha cambiado como resultado. ¿Ok? Y déjame decirte algunas pistas cuando compartas tu testimonio. Mantén el testimonio sencillo, por favor. No compliques tu historia. No entres en detalles innecesarios. Obviamente, otra vez, esto es una habilidad. Uno va a comenzar tal vez en una manera no muy buena compartiendo el testimonio, pero mientras más lo hace, mientras más lo practica, más lo va a poder perfeccionar. Pero mantén tu testimonio sencillo. Mantente sincero. La gente puede notar si usted está tratando de hacer una performance, hacer un show, está tratando de manipular, si usted está mintiendo. La gente puede muchas veces darse cuenta de esas cosas, pero si usted habla de aquí, si usted habla de corazón, de qué Dios hizo por ti, cómo tu vida era antes, cómo Él te comenzó a traer, qué pasó en tu vida después que Él te salvó. Cuando usted habla de corazón, usted no tiene que tener muchas palabrerías, no tiene que tener un doctorado, Sharama. No tiene que tener un diploma, una educación en instituto y todo. Y yo apoyo todas esas cosas. Yo fui a la escuela también por esto. Pero usted no necesita esas cosas para compartir tu historia, hablar del corazón, de quién es Dios para ti y qué Él ha hecho por ti. Shamata manso. Mira, sencillo, sincero, sé breve. Sé breve. Mira, cuando usted está dando su testimonio, obviamente ser breve va a depender de el contexto, porque si a usted lo está invitando para predicar en un lugar y usted tiene que compartir su testimonio y le dicen 45 minutos o 1 hora, entonces usted va a ser más largo. Pero en la normalidad, mi consejo es, cuando le está hablando a almas en un contexto de la calle,
o almas en un contexto de fuera de la iglesia, un contexto de usted está en la guagua, usted está en un tren, usted está en una vacaciones, están en la playa, están en una cita médica. Cuando usted hable con ellos y va a compartir tu testimonio, manténlos breve. No, trata de no alargarlo mucho, de no hablar mucho, al menos que esté hablando ya de Cristo, ¿ok? Pero hablar de su propia vida, trata de mantener su testimonio conciso. Y una de las cosas que yo me gusta aconsejar, trata de ver, trata dos cosas, ¿ok? Trata de ver si usted puede en un minuto compartir tu historia con una persona. Escríbelo. Busca cómo yo puedo resumir esto en un minuto. También escribe y practica dando tu historia y tu testimonio en 5 minutos. Para que así, si usted tiene un minuto con una persona, usted sepa cómo decir tu testimonio en un minuto. Si usted, mira, yo le puedo decir mi testimonio en un minuto. Viene tal, no tengo un reloj aquí para ponerlo. Mira, yo hasta la edad de 17 años sufría, por 2 años sufría por depresión. Traté de quitarme la vida 2 veces y no fue exitoso, gracias al Señor. Una muchacha me invitó a la iglesia donde yo escuché el mensaje de salvación de Jesucristo siendo exaltado y cómo atraía a la gente a Él mismo. Cuando yo vine al frente, Él me tocó, yo lloré, me arrepentí y en ese mismo momento Él me sanó de una enfermedad que tenía, me salvó de mis pecados y me llenó del Espíritu Santo. Y desde ese día en adelante me siento apasionado por Cristo, vivo por Él. Y una cosa es que siempre digo, mi vida se trata de exaltar su nombre y por eso te quiero hablar a ti de Cristo. Un minuto. Y eso fue sin practicar, pero obviamente ya yo tengo desde la edad de 17 años haciendo esto. So, yo puedo hacerlo, pero esto es práctica, es práctica. So, practica un minuto, practica 5 minutos. Si tienes que practicar 10 o 15 o más, también lo puede hacer, pero el hecho es mantén su testimonio sencillo, sincero, breve, centrado en Cristo y el Evangelio. Ese punto es tan importante. ¿Sabe por qué? Hay personas, y déjame decir, que algunas veces, para poder enfatizar a Cristo, va a tener que hablar mucho de tu pasado, ¿verdad? ¿Cuánto ha escuchado el testimonio de gente como Nicky Cruz, ¿verdad? Gente que tal vez en el mundo eran brujos, ¿verdad? Como John Ramírez, que eran, usted escucha las cosas que hacían en el pasado y después cuando hablan de Cristo, wow, eso como que lo hace más fuerte el impacto de cómo Cristo los salvó y cómo ellos están viviendo ahora. Personas dicen, wow, si tú no me hubieras dicho esa historia, nunca hubiera creído que tú hacías esto o creía esto o pensaba así, ¿verdad? Algunas veces uno tiene que hablar de su pasado y va a hablar mucho, pero siempre, esto es lo que quiero decir, la esencia de su testimonio debería ser Cristo. El centro debería ser el Evangelio. ¿Quién es Jesús y qué Él hace y qué Él ha hecho por ti? Trata de no exaltar mucho al diablo, trata de no exaltar mucho. Hay gente que yo veo que cuando hablan de su pasado, aunque dicen que es pecado, pero se nota que ellos como que tienen orgullo de que ellos eran el más malo. Mira, yo era, o te le dan orgullo. Mira, yo tenía tantas mujeres y como que todavía le ve que como que ellos ven eso como algo agradable, porque el mundo lo vea. Yo vendía tanta droga, yo me metía tanta heroína, cocaína o cosas. Y hablan de su pasado, ¿ok? Tenía tanto en una forma que como me hace dudar si de verdad quieren regresar a ese mundo o si les gustaba más estar allá que estar aquí. Cuando usted comparte su testimonio, asegura de que cuando usted hable en una forma que Cristo sea el protagonista, que Cristo sea el héroe, que Cristo sea la figura central de tu vida, de tu historia y de lo que Él hizo y cómo tu vida ha cambiado. Obviamente, otra vez, es un toque personal, es tu historia, tú vas a compartir tus detalles, pero haz de Cristo el centro, ¿ok? ¿Qué habilidades necesito para comunicar el evangelio con sencillez? Saber cómo compartir su testimonio. Mira lo segundo.
Saber presentar el evangelio. Saber presentar el evangelio. Yo le dije, o terminamos de ver los elementos esenciales, ¿verdad? Ley, infierno, perdón, ley, pecado, infierno, la vida, muerte y resurrección de Cristo, lo que Dios ofrece a través de Cristo, y una respuesta adecuada. Hay formas de poder presentar esos cuatro elementos en diferentes sistemas de cómo presentar esa información. Por ejemplo, hay algo que se llama el camino romano. El camino romano de presentar el evangelio es que usted coge ciertos versos del libro de Romano que te encamina a todos esos puntos esenciales que mencioné del evangelio para llevar a una persona de convicción al arrepentimiento. Por ejemplo, se comienza con Romanos 3:23. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. So usted en ese momento le cita ese verso, le explica ese verso, pero después viene el próximo verso, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces usted habla de cómo el pecado nos separó de Dios, pero cómo Dios nos dio a Jesucristo y a través de Jesucristo recibimos un regalo, una dádiva, cuál es la vida eterna. Después vamos a Romanos capítulo 9 y capítulo 10, versos 9 y 10, que habla de que con el corazón debemos creer, si alguien va a ser salvo, tienen que creer con su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y confesar con su boca que Jesús es el Señor, porque con la boca se confiesa para vida eterna, pero o para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces usted le deja saber, para uno recibir a Jesús o entregar su vida, tiene que creer que Dios lo levantó de los muertos, tienes que confesar que Jesús es tu Señor de aquí para adelante. Y después Romanos capítulo 10, verso 13, que habla de que todos los que claman al Señor serán salvos. All those who call upon the name of the Lord shall be saved. So, usted usó el libro de Romanos como una guía para llevar a la persona de convicción de pecado al arrepentimiento y a confesar a Jesús como su Señor. Hay sistemas, hay strategies, ¿verdad? Hay formas de presentar el evangelio. Hay otro que se llama las 4 leyes espirituales, que eso es fue un tratado bien famoso de usted decir 4 cosas y otra vez lo mismo, le dice, mira, Dios, usted sabe, Dios te ama y tiene un propósito con tu vida, tiene un plan maravilloso con tu vida. Y después número 2, pero el hombre ha sido separado de Dios y de ese plan a través de su pecado. Entonces ley número 3, pero Dios te amó tanto que Él envió a su Hijo para que a través de su muerte y resurrección usted tenga un camino para regresar a Dios. Y ley número 4, pero para recibir esa reconciliación y ese don de perdón y vida eterna, tienes que recibir a Jesús personalmente como tu Señor y como tu Salvador. Tú ves, eso es otra forma. Los ABC, ¿qué? ABC, eso es otro tratado. A veces trabaja más para el inglés. So in English is A stands for admit, B for believe, C for confess. Admit that you're a sinner. Believe that Jesus is the Son of God who died and rose from the dead, and confess Jesus as Lord. So admite que eres pecador, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, y confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Y después otra estrategia se llama la estrategia de los 10 mandamientos, que esto fue desarrollado por Ray Comfort. Otra vez lo ha mencionado mucho porque él es bien conocido por esto, por el evangelismo, de ir a la calle y entrevistar a la gente y hacerles preguntas. Y él usa los 10 mandamientos para poder traerle a la conciencia de las personas que ellos han pecado en contra de Dios y que necesitan su misericordia y necesitan arrepentirse para venir a Jesucristo. Y venir a Jesucristo. Eso no lo voy a desarrollar aquí porque sería, eso yo pudiera tomar tal vez de media hora a 1 hora explicando, ¿ok? Usted puede ir a su canal en YouTube, Living Waters,
Me imagino que él tiene también ese canal en español, yo creo sí. Y usted puede encontrar esa estrategia. Esa es una de mis favoritas. A mí me encanta esa estrategia, aunque sí es un poco más serio y es más, tal vez puede traer un poco más de confrontamiento, pero creo que hace el mejor trabajo de ayudar a la persona a ver que ellos no son buenos sin Cristo, no son buenos aparte de Dios, que han pecado y por qué necesitan su misericordia y por qué tienen que arrepentirse. Y déjame decir esto antes de que yo me mueva a la próxima habilidad. Muchos de estos estrategias o sistemas o maneras de presentar el evangelio eh, son cosas que yo he leído y visto en tratados. Le puedo decir algo, cuando usted use un tratado, esto ya es un paréntesis. Si yo tuviera una sección en este seminario de preguntas y respuestas, le hubiera hablado acerca de cómo se debe usar tratados, ¿verdad? Pero brevemente, aunque podemos dar los tratados, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, como una pistola automática, dando los tratados. Le quiero decir que hay maneras mejor de usar un tratado. Número uno, lee el tratado, porque algunas veces le estamos dando a un niño un tratado que habla de ser borracho. Y, esos niños, hay que ver, algunas veces porque hay tratados que son hechos para ciertos pecados o estilos de vida. Y entonces se entrega tratado pensando, bueno, esto es un tratado, se lo voy a dar. Y ni se lee lo que está dentro de cuál es el mensaje de ese tratado. Hay que darle mensajes relevantes a esa persona. Si va a comprar tratados, trata de comprar tratados que tienen que ver en general con el pecado, con la salvación, con el mensaje del evangelio, para que así usted no haga ese error que yo he visto muchas veces y algunas veces recibo esos tratados y digo, bueno, no voy a poder usar estos tratados porque en esta comunidad eso no es el estilo de vida que predomina, ¿verdad? Tal vez en ciertos lugares usted lo necesita algo específico, pero trata de usar tratados que son ya del evangelio, centrado ahí para que usted no tenga que arriesgar, darle algo, una literatura a una persona que no es relevante, y si no es relevante ellos ni lo van a leer. Ya es difícil aún darle un tratado y que ellos lo lean. Mucha gente lo cogen y lo botan, ¿ok? Pero el hecho es, número uno, si usted va a usar tratados, no lo dé como una máquina automática, ¿ok? Usted lo puede hacer, eso no es pecado. Le estoy dando solamente pistas de los años que yo he estado evangelizando y lo que yo he visto. Eso se puede hacer si tú estás rápido y usted está caminando, está saliendo de una guagua, pero quiere dejarle a alguien algo para que lean, amén, se puede hacer. Pero si esto es algo que usted tiene más tiempo, número uno, lea el mensaje del tratado para saber lo que usted va a entregar. Y número dos, usa mejor el mensaje del tratado como la manera de usted presentar el evangelio y entonces el tratado sea un refuerzo del mensaje que usted está dando. En otras palabras, si yo tuviera el tratado de las 4 leyes espirituales, yo mejor comunicaría esa información con mi boca y ya cuando estoy terminando mi interacción con la persona, le entrego el tratado para que ellos puedan leer lo mismo que yo le estaba hablando, pero en verdad yo lo cogí del tratado, pero se lo estoy dando para reforzar la conversación, pero es algo que ellos se pueden llevar ahora a su casa, ponerlo en su cartera, ponerlo en su mochila y ponerlo en su bolsillo y después leerlo otra vez si se recuerdan, y ahí el Señor puede hacer una obra. Entonces, uno está sembrando la semilla del evangelio, ¿ok? Vemos aquí qué habilidades necesitamos para predicar o comunicar el evangelio con sencillez. Número uno, hablé acerca de compartir su testimonio. Número dos, saber cómo presentarlo con estas estrategias, estos sistemas, estos tratados, ¿verdad? Después, número tres, saber guiar a los perdidos a Cristo. Yo sé que esto tal vez suena redundant, pero hay muchas personas que yo veo que hablan el evangelio o comparten su testimonio, pero no trae a la persona a un momento para ellos hacer una decisión. Y no estoy diciendo que tú tienes que obligar ese momento, pero por lo menos si la persona, y si usted está hablando con ellos y ellos escuchan tu mensaje y están convencidos,
¿Y de qué tú haces después de eso? Y sabe que déjame combinar el último aquí. Saber orar por los perdidos. Saber orar por ellos, ¿ok? Si ellos te escuchan y son convencidos, ¿ahora qué? Recuerda, nosotros estamos ahí para comunicar y predicar el evangelio, pero también hacer discípulos de las naciones. Y eso significa enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Eso es parte de la gran comisión. Hay mucha gente que están en contra de un llamado al altar. Ellos dicen eso no es bíblico, eso no se encuentra en la Biblia. El altar, el llamado al altar ha dañado el concepto de la conversión, de esas decisiones instantáneas. Eso ¿qué es eso de hacer una decisión para Cristo? Tenemos que dejar que Dios traiga convicción. Tenemos que dejar que sea Dios que haga esa obra. Es el Espíritu Santo que trae convicción y lo trae al arrepentimiento. Yo estoy de acuerdo que es Dios que lo hace, pero Dios nos usa a nosotros como vasos para comunicar este mensaje y también dejarles saber cómo se debe responder a ese mensaje. Y si ellos están listos, entonces debemos saber cómo traerlo al Señor. ¿Ok? Mira, si nosotros miramos, ¿ok? Si miramos en la Biblia, Jesús cuando hacía una invitación le decía, ven y sígueme. Ven y sígueme. Arrepiéntense. Vemos gente que se convertía en el momento. Pedro cuando predicó le dijo que que se arrepintiera y se bautizara. Ellos no esperaron 6 meses. Las almas no tuvieron que estar en un ayuno y oración y bajo convicción por una semana. En la Biblia también se ve conversiones de instantáneos. Cuando se presenta el evangelio, el Espíritu Santo trabajando a través del vaso o del mensaje. ¿Cómo uno trae a la persona a Cristo? Solamente dejándole saber ese último elemento esencial. Bueno, para usted recibir la salvación, tiene que creer, tiene que arrepentirte, tiene que confesar a Jesús. Si tú estás listo para esa decisión, déjame encaminarte en una oración. Y entonces usted le guía a hacer una oración donde admitan que son pecadores, donde confiesa que creen en Jesús como el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó de los muertos, y después que ellos confiesen que Jesucristo es el Señor de su vida y que ellos ya se están entregando a Él. Usted lo ayuda en la oración si ellos no saben. Ahora, hay alguna persona que usted no tiene que ni ayudarlo. Usted le dice, mira, ¿por qué no oramos? Y yo quiero que tú ores. Tú oras y tú le hablas a Dios con tus palabras y yo voy a estar aquí contigo mientras tú oras y te arrepienta y confiesa a Jesús como tu Señor. Y alguna gente, usted no lo tiene que decir nada más, ya ellos están listos. El Señor nos llamó a ir a la mies a buscar la cosecha. ¿Ok? ¿Cómo es que vamos a ir a una cosecha y nosotros no vamos a cosechar? Si la persona está lista, ahora, si ellos no están listos, no empuje, ni obligue, ni manipule para una decisión o para que ellos se arrepienten en ese momento. Pero si ellos están listos, si usted le ha convencido, si ellos están dispuestos a hacer, usted le puede hasta preguntar, ¿te gustaría hacer una decisión para Cristo? ¿Te gustaría convertirte? ¿Te gustaría entregar tu vida a Jesús? ¿Te gustaría confesarlo a Él ahora para que Él te salve? Y eso, y mira lo que va, y después de eso usted le explica, mira, esto es lo que va a significar ser cristiano. Significa que nosotros ahora seguimos a Jesús, que tenemos una relación con Dios. Debemos congregarnos, debemos leer la palabra. Y usted le puede dar entonces consejos en cómo crecer en esa relación con Dios. Por eso es cuando en mi congregación, después que yo predico, yo hago la invitación. Dependiendo de qué es el mensaje, yo digo la misma cosa en diferente manera. Y después guío a la gente en una oración y los que desean, le invito a venir al frente para yo orar por ellos y con ellos y después les doy consejos. Le digo, mira, le doy 3 consejos para no abrumarte mucho con mucha cosa. 3 cosas. Número 1, comienza a leer la palabra todos los días, aun si es un párrafo o un capítulo. No tiene una Biblia. Mira, en tu teléfono puedes bajar la aplicación de YouVersion Bible App y entonces ahí tú puedes usar eso. Y tú lees la Biblia todos los días y no sabes dónde comenzar. Mira, yo te sugiero
sugiero que comience con el Nuevo Testamento para que conozca la historia de Jesucristo, te enamore de Él. ¿Okay? Número 2, yo te sugiero que ores. Quiero que tú ores todos los días. Comienza tal vez con 5 minutos. Y después aumentale, después cuando 5 es no es mucho, aumentale a 10, aumentale a 15, aumentale 20, hasta que usted pueda desarrollar una intimidad y una oración constante con el Señor. Y número 3, yo te sugiero que venga a la iglesia, porque es importante que te congregues, es importante que escuches la palabra, es importante que te mezcles con otros hermanos que están creciendo en la fe. Entonces, uno no solamente lo guía a Cristo y que hagan esa decisión y que ore, también uno le aconseja. Y obviamente también ellos deberían ser bautizados. Dependiendo de qué iglesia usted está, va a depender posiblemente cómo ese proceso es para ser bautizado, pero uno eso se lo explica. Pero el hecho es tener la habilidad de poder guiar al perdido a Cristo después de que tú presentes el evangelio, y después de eso usted ora por ello. Y le digo, tanta gente son impactados a través de algo así. Con esto ya yo concluyo, ¿ok? Hoy hemos respondido la siguiente pregunta. Número 1, ¿qué es el evangelismo? Número 2, ¿por qué debemos evangelizar? Número 3, ¿por qué la mayoría de los cristianos no evangelizan? Número 4, ¿qué es el evangelio? Número 5, ¿qué habilidades necesito para comunicar el evangelio con sencillez? ¿Okay? Estas habilidades, otra vez, no son dones. Todos lo podemos hacer. Y cuando hable su testimonio, déjame decir esto porque me vino al final aquí, aunque lo debí de compartir cuando estaba hablando de los testimonios. Hay gente que están en contra de que uno comparta su testimonio. Pero no comparte tu testimonio. Tu testimonio no es lo que salva. Lo que salva es Jesucristo. Lo que salva es el evangelio. Ok, entiendo eso y eso es cierto. Jesucristo es el que salva. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero mi vida y mi historia es lo que yo puedo usar como un vaso para presentar el evangelio. Es una forma de yo demostrar el poder de ese evangelio que salva. Pablo nota que de los diferentes tiempos que él predicó, 3 veces en el libro de Hechos, él comparte su historia, su testimonio de qué pasó con él. Es importante tener eso en mente. Aún si usted no tiene mucho conocimiento o mucho tiempo, usted puede desarrollar estas habilidades aun si no tiene ese llamado o no tiene ciertos dones, ¿ok? No necesitas tener el don ni el ministerio de evangelista para compartir el evangelio. Cristo espera que cada creyente pueda compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Mi sugerencia es que practiques y practiques. Practique a solas, practica con amigos y practica hablándole a personas que usted no conoce. Puede que al principio sea difícil o incómodo, pero recuerda por qué lo haces. Lo haces por amor a Dios y amor a los demás. Recuérdase de lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, esto ha sido el seminario del evangelismo simplificado. Espero que ha sido de bendición y que sea de mucha ayuda para que usted pueda convertirse en un cosechador, uno de los obreros del cual Cristo nos dijo a nosotros que clamamos, que oráramos para que Dios mande obreros a la mies. Y esa es mi oración por ti, que usted pueda ser un obrero que salga a la mies a buscar esa cosecha, porque la cosecha no se trae sola. Y la cosecha, si no se trae, se pierde. Y Dios nos ha mandado a nosotros a esa cosecha que está lista para ser cosechado. Sea un obrero para Cristo. Sométate a la gran comisión. Predica este evangelio, haga discípulo de naciones, busca formas de poder presentar el evangelio. Si tiene que servir y usar el dar comida como un vehículo para comunicar el evangelio, hazlo. Si usted tiene talento de cocinar, cocina. Si usted tiene talento de pintar y construcción,
pero usa lo que Dios ha puesto en tus manos para poder exaltar y comunicar el mensaje y la persona de Jesucristo. Dios le bendiga.